¿Se ve el PPT? Creo que sí, ¿no? Sí. ¿Y se ve el PPT? Ya. Bueno, entonces, como les decía, hoy día vamos a revisar algunos ejemplos de investigaciones, vamos a seguir con eso y también voy a mostrarle eh, algunas cosas en términos teóricos. Pero me gustaría empezar con un ejemplo de un trabajo que acaba de salir, porque me pareció muy interesante que lo pudiéramos analizar. Eh, Les puedo dar en el PPT va a quedar el link, ¿ya? Y que es este trabajo que acaba de salir en la revista de la Royal College of Ophthalmology. Y entiendo que la revista debe llamarse Ojo, ¿no? Eyes, ¿ya? Y que se llama Ocular Trauma by Kinetic Impact Projectiles During Civil Unrest in Chile, ¿ya? Entonces aquí tenemos un resumen y me gustaría que lo leyeran y que lo analicemos tal cual como lo hicimos ayer en términos de qué elementos reconocen en este resumen, ¿ya? Eh, en términos de que me interesa justamente, eh, si bien no es de educación científica, pero justamente como el trabajo que vimos de Omalu, podemos analizar este tipo de cosas como formales en diferentes tipos de investigaciones, ¿ya? Entonces, leámoslo en unos minutos, un par de minutos, porque es solo el resumen, y ustedes me dicen si qué partes reconocen de las que vimos ayer, por ejemplo. ¿Mm? Y podemos también ver si son las mismas, si hay otras. Tratamos de acordarnos cómo eran las de ayer, qué tenían, qué tiene que tener en general, un resumen, qué dijimos que tenía que tener. ¿Mm? Y, y cuando estén listos me dicen. Nicolás. Mm. Con todo cariño está traducido, ¿eh? ¿Ven? Google, el traductor de Google igual sirve. ¿Lo vamos mencionando nomás o lo ponemos en el chat? De repente comentémoslo, pues, comentémoslo o en el chat pueden decir, tiene tales en evento, el primero va de aquí a acá, por ejemplo, como porque también más o menos podemos decir que debería tener a lo mejor introducción, método, resultado, discusión, conclusiones, pero en qué parte y a lo mejor qué elemento incluso dentro de ellos vemos. ¿Mm? O sea, es como una breve introducción y la problematización de la que hablaba ayer usted, Ya, que eso se da está hasta dónde, entre el uso de proyectiles hasta, hasta, a pesar de haber sido creadas como armas no letales, se ha informado de daños hasta... Ay, no, hay una pequeña introducción y podemos reconocerla hasta dónde, o lo que es lo mismo, dónde empieza la metodología o los métodos, o el material y métodos que hablan ustedes. La introducción es hasta donde dice, hasta donde sabemos, este es el caso más grande, y hasta el punto, y después en donde dice incluimos a todos los pacientes como la metodología, ¿no? Como que ahí ya empieza la metodología, ¿no? Ahí incluimos a todos los pacientes.
claro. Y es interesante entonces darse cuenta que la primera parte es como una introducción. eh, no alcanza hasta, ustedes ven que esté el objetivo, una hipótesis o algo parecido, o qué es lo que incluye esta introducción. Es más que nada contextualizadora, donde, por ejemplo, en Chile, Ya, pero no es que digan una pone también como hipótesis. el objeto de estudio, que es esto del proyectil de impacto cinético. Mm. Es interesante, no sé si se dan cuenta, pero ellos hacen como una valoración del trabajo. Eso lo hace uno cuando sabe que es un trabajo que tiene una cierta particularidad importante. Uno dice, es primera vez que se registra tal cosa, o es primera vez que se hace tal cosa. No, ¿cuándo fue una vez que yo hice eso en un paper? No sé, uno dice, es primera vez que se hace un estudio de enseñanza de no sé qué en Latinoamérica, por decir algo, si uno hace algo en Chile. Cuando uno dice que es primera vez que se hace algo en Chile, no, de un brillo, porque en Chile nomás, pero aquí ellos están diciendo, hasta donde sabemos, este es el caso más grande serie, digamos, de una más grande serie registrada en la literatura internacional. O sea, ya ahí están diciendo ellos mismos una característica que tiene el estudio que probablemente fue valorada o evaluada en la revista. ¿M? Pero al parecer no vemos hipótesis, vemos sí como el contexto y el objeto de estudio principalmente. Ya. Y después vendría entonces la metodología y esa metodología ¿hasta dónde? ¿O qué más ven ustedes? Si quieren por el chat pueden decir todo lo que ven o vamos viendo de uno, como de componentes, ¿cierto? Hasta ahí era la primera parte y después incluimos a todos los pacientes que buscaron atención, ahí ya, ¿hasta dónde? ¿Dónde empiezan los resultados? Los Eh, resultados. Ay, ya dale, Daniel. Del NOA. Ya bueno, desde donde dice los casos de KIP fueron predominantemente hombres, bla, 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 bla. De ahí en adelante, Ya, ¿hasta dónde? hasta evisceración del contenido ocular. Por lo menos. Ya. Mm. Ujú. Todo lo anterior entonces más bien eh, está describiendo también la metodología, ¿no? ¿Cierto? ¿Se ve que hay un experimento ahí en la metodología? ¿Están describiendo algún experimento? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Ven algún experimento? Profe, ¿Mm? en la parte que dice se sospechaba que los KIP eran la causa, eso no podría ser quizás una hipótesis o una pregunta que se hacía previa a la investigación. ¿Dónde está eso? Se sospechaba. Ahí justo los casos KIP Los casos KIP fueron antes de predominantemente eso, se antes de eso. sospechaba. Se incluyeron cientos de los cuales se sospechaba que los KIP eran la causa. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí pareciera eso, acuérdate que igual yo lo traduje del inglés, pero, o sea, como que ellos evaluaron los que se sospecha, los que se tenía, digamos, más o menos, por así decirlo, una cierta confirmación de que venían, que ese era su causa del estallido ocular, po. O sea, más que una hipótesis, es como que no están como confirmándolo, pero que están diciendo que tomaron todos los datos, todos los papeles de los casos que al parecer venían de eso, y no fue, no sé, una riña donde alguien le pegó un cuchillazo ahí en el ojo, sino que fueron porque justamente habían sido atacados con estos perdigones. ¿Mm? Pero se dice como asumiendo, más como un supuesto o como confirmándolo, pero no así taxativamente. ¿Mm? Ah, ya, gracias. Eso. Y entonces, ¿algo más?
resultados tenemos ahí entonces y ¿alguien ve algo más que La resultados? discusión, ¿Mm? la Discusión. discusión, o sea, comparando con otras causas de ocultar trauma, los KIP se relacionaron con una pérdida más grave de agudeza. El uso de KIP durante los disturbios resultó en traumatismo ocular grave, Mm. ¿o no? Y una Sí. conclusión, por así decirlo, que es cuando Sí. dice que los KIP deben evitarse. Ah, sí, yo lo veo, bueno, obviamente estamos analizando el resumen, no el trabajo completo. Yo lo veo eso, Javiera, más como otros datos de resultados, así como medios comparativos. Pero no es que estén comparando a lo mejor con otros estudios, sino que están comparando con lo que encontraron. Ahora, lo que sí dice, no sé quién. ¿Quién más estaba ahí dando su opinión? Sí, eso sí que hay una conclusión. Eso sí, aparte del resultado, eh, y ahí ahora está destacado, según yo, que no tiene por qué estar bien, pero según yo reconocía como una primera introducción, después la metodología. Nadie me respondió si encontraban que había algún experimento, no sé si hablan de algún análisis estadístico, por ejemplo. Y después vemos que estos son principalmente resultados, aunque como dice Javiera, una cosa son como los resultados propios de los ataques y ahí pues, también como que algo comparativo. Y esto sí, como muy bien dice algún compañero, dice los skip deben evitarse como método de control de multitud. Esto sí es como una conclusión. Y si ustedes analizaran, por ejemplo, la introducción del trabajo, ellos también hablan de otros lugares donde ha habido este tipo de lesiones, lo comparan con otros artículos que se han hecho. Entonces, podemos reconocer que aquí hay justamente una pequeña introducción donde en este estudio se investigó casos de trauma. No queda tan explícito que haya el objetivo, por ejemplo, que vimos que ayer sí habían, pero sí hay un contexto y una introducción. Después está como la descripción de la metodología y después están los resultados para terminar con una conclusión. ¿Ya? Y aquí este Alvarito. ¿Algo más que les llame la atención del resumen? ¿Algo que quieran decir? A mí me da la idea de que no hay ningún experimento. Les voy a mostrar solo una diapo más sobre el trabajo, que es este que está aquí. Esta es como la parte final de la introducción, donde uno podría ver, si con o sea, con un poco de paciencia, podría ver a lo mejor un objetivo. Dice, en este estudio investigamos casos de trauma ocular de KIP durante los disturbios civiles en Chile entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre. Usamos datos del Centro Nacional de Referencia del Trauma. Describimos la causa sospechada y el deterioro visual, así como las características sociodemográficas y oftalmológicas de los pacientes. Esta es la serie de casos más grandes de lesiones oculares de vía KIP en la literatura internacional. Ya, eso es como, esto es un extracto que yo saqué de la introducción justo antes de la metodología. Aquí tenemos uno de los resultados que ellos muestran, que es simplemente el número de casos diarios que llega, ¿cierto?, ahí al Hospital Salvador. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, que no es tanto tampoco, pero por lo menos algunas caracterizaciones, algunos ejemplos, ¿ustedes dirían que este es un estudio cuantitativo o cualitativo? O incluso más allá de eso, si es un estudio descriptivo, correlacional o de causa-efecto. Bueno, aunque eso todavía no lo hemos visto, pero en algún momento seguramente son clasificaciones que usted o alguno de ustedes puede manejar. Pero en términos de enfoque, de acuerdo a lo que hemos visto en el curso, será un estudio más bien cualitativo, cuantitativo. ¿Y por qué? Pues, bueno, si uno también puede decir a la chunte, pero ¿por qué podrían pensar eso? ¿Qué razón? ¿Qué argumento?
Yo diría que es cuantitativo porque se ocupa un número más de una persona y Ya. los investigadores miran desde afuera, no están involucrados en la problemática. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien está de acuerdo con eso o alguien lo ve desde otra visión que pudiera ser cualitativo? ¿O alguien no está de acuerdo en las razones que dio Javiera, que son dos? Uno, porque un número amplio de personas y otra es porque los investigadores al parecer son objetivos, no se meten en la investigación. ¿Están de acuerdo con esas dos razones para decir que es cuantitativo o con una sola o tienen otras razones para decir que es cualitativo, por ejemplo? Yo apoyo a la Javiera en las dos razones que dio. Daniel la apoya. Sí, la apoyo, absolutamente. ¿Son amigos? ¿No? ¿Es objetiva esa? ¿Alguien más? Em, sí, yo también apoyo una de las que dice Javiera, que estoy de acuerdo con que los autores finalmente toman distancia, digamos, están describiendo algo de forma objetiva. Pero a mí me queda la duda si es que el N aquí tiene que ver con el número de pacientes, en términos de qué es lo que es el objeto de estudio. El objeto de estudio es el objeto de estudio es el fenómeno por así decirlo, las lesiones oculares en relación al estallido social. Em, Me queda la duda si es que, claro, comparándolo con el trabajo de Malu, claro, ahí sí era uno solo. Eh, Aquí son muchos más, pero no sé si el N nos dice justamente cuán cuantitativa es lo que estoy revisando o si el fenómeno, un solo fenómeno yo lo estoy describiendo a través de varios como datos. Javiera Pérez dice, profe, este estudio podría ser cualitativo si se enfocara en las razones de por qué se dispararon proyectiles o por qué se usan estos perdigones, a pesar de que tuviese un número de casos grande. Ah, me está preguntando. O sea, depende. Si busca las razones, uno ya está buscando como el porqué de las cosas y muchas veces lo cualitativo no busca el porqué de las cosas. Lo que sí, uno podría esperar un estudio cualitativo más cualitativo es definir, por ejemplo, claro, hacer un estudio etnográfico con 2 o 3 de estas personas, ver justamente cuál fue cuál, cuál fue el impacto en su vida, ¿cierto? Uno podría decir el estudio del impacto que tiene el significado de la revuelta en aquellos que perdieron un ojo. Y ahí yo Profe, estoy enfocándome en el significado, en lo que significa para mí el haber sufrido ese fenómeno, ¿sí? entonces el tema, un estudio cualitativo iría más por lo subjetivo, la emocionalidad, así, así como preguntar el por qué o cómo ha influido su vida el tema de los perdigones, ¿o no? O sea, lo cualitativo, y por eso estoy haciendo de abogado del diablo, lo cualitativo va en describir y comprender en profundidad un fenómeno. Porque justamente lo que están haciendo los investigadores, los médicos aquí, no todos son médicos, hay algunos que son físicos, por el hecho de los perdigones y todo eso, están describiendo un fenómeno, porque finalmente también está en la opinión pública el decir que no hay aquí ni un fenómeno, no hay un fenómeno así como de daño ocular extra, digamos, o inusual, sino que es que hay justamente muchas protestas y entonces normalmente pasa esto que 1, 2 o 3. Ellos están finalmente describiendo un fenómeno
porque finalmente antes de eso no estaba descrito el fenómeno. Entonces, en ese sentido, a lo mejor podemos quedar de acuerdo que es un estudio cuantitativo, pero descriptivo, porque aquí no hay ninguna hipótesis, sino que lo que quiere hacer es describir el fenómeno. Y cuando uno describe un fenómeno, finalmente está como constatando ontológicamente, para mezclarnos, que existe, que es un fenómeno real o que es una entidad que está ocurriendo, no es una como una idea, una creencia, una teoría conspirativa, sino que es realmente algo. Ustedes ahí pueden ver, por ejemplo, cómo va cambiando, cómo tiene algunos pics, que uno a lo mejor puede ver ahí, qué fecha fue ese pic. Y entonces, claro, tiene cosas cuantitativas, porque también hay variables que se midieron y todo, pero de esta descripción, por lo menos uno saca que si un estudio cuantitativo es totalmente descriptivo, ¿ya? Totalmente centrado en casi exploratorio, en términos de que me están llegando, imagínense a alguien que es súper así como que vivía en su vida, era como alguien que estaba ahí en ese hospital y que no sabía nada de la tele, pero que le empezaron a llegar, mira, qué buena esa, piensen en alguien que no veía tele, que no estaba metido en ningún movimiento, en nada, pero trabajaba en el hospital, por ejemplo, en El Salvador, porque no en cualquier hospital pasó eso. Y empezó a llegar gente a partir de ese 18 de octubre, gente con los ojos destruidos. Y a lo mejor, no sé, pues, un oftalmólogo viejito que está así como que no, empieza a ver esto y dice, oye, aquí hay algo raro, hay como algo especial, algo diferente, porque ayer no me llegó ni uno y el mes pasado tampoco, pero ahora me llegaron tres, no sé, pues. Entonces, se describe un fenómeno y está descrito científicamente, por así decirlo. ¿Ya? Eso, ahí tienen el link de la noticia, si lo quieren ver, pero ojo que uno cuando se mete a la noticia también hay un link para llegar al paper, ¿ya? Y ustedes siempre deberían llegar al paper, no se queden con la noticia. Una cosa rara de la noticia que dice que está publicado en Nature. Yo no encontré que estuviera publicado en Nature, está publicado en ICE. A lo mejor viene un comentario en Nature, pero no vi que estuviera en Nature. Así que no le crean todas las noticias. Ya, eso. Bueno, después de este ejemplo entonces de estudio cuantitativo descriptivo, o incluso para algunos podrá ser cualitativo, por la descripción, ¿cierto? Voy a revisar algunas cosas que deberíamos tener claro entonces cuando uno va a formular una introducción. Dentro de la introducción uno incluye el planteamiento del problema. En los estudios de didáctica de la ciencia, o de enseñanza de la ciencia, o de educación en general, se le da mucho énfasis al planteamiento del problema, que venga bien estructurado. En general, las ciencias más duras es más laxo. A veces se pone la pregunta, a veces no, a veces se pone el objetivo, a veces se pone la hipótesis. En general, está como bien diferenciado. Y generalmente en la introducción viene todo. Viene tanto la introducción, el planteamiento, como el marco teórico en los que son como estudios biológicos. En los estudios de educación y de didáctica de la ciencia en particular, generalmente hay como dos partes. La primera es la introducción, que tiene estos elementos de problematización, y después viene una revisión bibliográfica o marco teórico, que es algo que como les digo, no se ve en los papers de ecología que leía yo antes, no hay esa diferenciación. ¿Ya? Y entonces, esta introducción en general, como ustedes mismos han dicho, y nos hemos dado cuenta, tiene que tener la formulación del problema, alguna problematización, alguna cosa por la cual sea interesante o importante hacer el estudio, ¿ya? No solamente el contexto. ¿Ya? Y entonces uno puede reconocer que este planteamiento del problema, que está entonces dentro de la introducción, que a veces se puede incluso
solamente tener el título de planteamiento del problema, sin que tenga el título de introducción. Debería entonces incluir las preguntas, los objetivos y la justificación o problematización de este estudio, ¿ya? Las preguntas de investigación, como les digo, a veces no están en los estudios como biológicos, pero yo creo que es súper importante que se expliciten. Bueno, en general se parecen mucho siempre a los objetivos, entonces puede que uno prefiera poner los objetivos sin las preguntas, o las preguntas y no necesariamente entonces los objetivos, ¿ya? Y aquí simplemente hay algunas características que también ya hemos visto anteriormente, que tienen que tener las preguntas precisas, que no sean generales. Aquí ojalá tenga el objeto de estudio, el tiempo, el espacio, etcétera, ¿ya? Eso es como importante. En cuanto a los objetivos, también es interesante que a veces se confunden con otros tipos de propuestas, de proposiciones. Ojalá sean formulados claramente, que guíen la investigación, y que, claro, que sean alcanzables. Si ustedes se dan objetivos muy imposibles, es justamente ahí donde empieza a evaluarse la viabilidad del estudio. Si ustedes me dicen, profe, yo quiero evaluar justamente, o quiero entrevistar a todos los profesores de biología de Quilpué porque quiero saber cómo lo están pasando en sus clases online. Entonces el objetivo es describir las percepciones de todos los profesores de biología de Quilpué en cuanto a trabajo en pandemia. Entonces yo te digo, ¿y si mejor una muestra nomás? Porque todos es un poco difícil. Entonces, de acuerdo a eso, justamente los objetivos pueden o deben darnos luces sobre la viabilidad de la investigación, ¿ya? En general, se prefiere o se sugiere que se ordenen desde menor a mayor complejidad. Obviamente algunos que van a estar asociados a lo más cualitativo, como el comprender, como el describir, y otros más asociados a lo cuantitativo, como determinar, evaluar, analizar, porque generalmente esto de determinar, evaluar, están relacionados, por ejemplo, con variables, ¿ya? Y es muy frecuente que uno en los proyectos pueda encontrar de repente algunas actividades que están como descritas como objetivos, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo un objetivo de mi tesis es aplicar un cuestionario. En rigor, ese no es el objetivo de tu tesis. Tu tesis no es aplicar un cuestionario. Tu proyecto, tu tesis, tu trabajo de título, lo que quiere es, me imagino yo, saber algo que tiene este cuestionario ahí. No sé, pues, si tú quieres aplicar un cuestionario sobre eh, la actitud hacia la ciencia de los estudiantes, bueno, lo que quieres saber entonces es determinar, describir, evaluar la actitud hacia la ciencia de los estudiantes, ¿ya? No aplicar el cuestionario sobre eso, ¿ya? Generar una actividad de enseñanza, si mi objetivo es evaluar la efectividad de una estrategia y entonces tengo un grupo que le hago esa estrategia, otro grupo le enseño tradicionalmente, el objetivo no es desarrollar la estrategia, sino que es evaluar realmente la estrategia, si es mejor o no que la enseñanza tradicional, ¿ya? Entonces, es interesante tenerlo en cuenta para no confundirse, ¿ya? Eso. Entonces, errores comunes al redactar objetivos de investigación, por ejemplo, que el objetivo general es necesario pero no suficiente para resolver el problema. Es decir, finalmente ese objetivo general, más que objetivo general, es un objetivo específico, ¿ya? Aunque lo que se redacta no es un objetivo, sino que una hipótesis, o un aspecto metodológico, o como les decía recién, una actividad. O yo creo que el más común es que un objetivo específico realmente no se relaciona con el objetivo general, ¿ya? Entonces eso es cuando uno se entusiasma mucho. Uno está muy entusiasmado con su proyecto y entonces cuando tiene el objetivo general, que es, no sé, evaluar
la efectividad de la enseñanza a través de simulaciones versus enseñanza por el PPT nomás, y yo estoy súper entusiasmado y lo voy a hacer, tengo un grupo control, un grupo que le voy a aplicar eso y todo. Y entonces dentro de mi objetivo específico se me ocurre que voy a entrevistar o entonces voy a evaluar cómo se sienten los estudiantes o la opinión de los estudiantes sobre bueno, si yo dije que iba solo a evaluar la efectividad sobre cuánto aprenden, en ese objetivo general no tengo nada que tenga que ver con, no sé, por la emotividad o la percepción de los estudiantes sobre la clase. Entonces no tengo por qué incluirlo como objetivo específico, ¿ya? A veces uno en los objetivos específicos escribe cosas o propósitos que van más allá de realmente lo que quiere hacer, del objetivo general o de la pregunta general, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que darse cuenta porque está como poniendo cosas extra. Y va a ser más pega de la que debe, o entonces tiene que modificar. Si eso realmente tú es lo que quieres hacer, tienes que entonces hacer un objetivo más grande, porque si estás centrado solo en cuánto aprendieron los niños con tu estrategia, entonces no hay que poner solo cuánto aprendieron, sino que la motivación, el aprendizaje conceptual, y hay que poner más cosas, ¿ya? Eso. Y entonces, para terminar con los aspectos como, digamos, formales, no sé, en 5 minutos les quiero mostrar algunas características que tiene cuando uno hace un marco teórico. También me imagino que no es tan entretenido, pero también es súper necesario y lo importante es que lo vayamos como reforzando, analizando paper y ustedes mismos realizando un pequeño marco teórico en algún momento. Porque eso cuesta mucho. Uno ve sufrir a la gente y aparecen todos esos memes de las tesis que son reales. Yo también hice 2 tesis y uno sufrió. Entonces, mientras uno pueda darle consejos de su Profe, punto anterior nomás, diga. me perdí con el tema del objetivo general y el específico. Como que el específico viene del general. Claro, los específicos vienen del general y un error más o menos común es que tú incluyas objetivos específicos que no son parte del general. Por ejemplo, mi objetivo general puede ser determinar la efectividad de la enseñanza indagatoria para el contenido de genética en clases online. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que yo quiero hacer es generar alguna estrategia, alguna actividad indagatoria para enseñar genética. Y entonces, ese es mi objetivo específico. Para cumplirlo, seguramente tengo que tener un grupo control en el cual le enseño genética de forma tradicional y otro grupo donde hago mi intervención. Y dentro de los objetivos específicos, por ejemplo, será evaluar el conocimiento antes y después de la clase, por ejemplo, ponte tú. Es un objetivo específico que va en relación con el objetivo general, ¿cierto? Sí. Un objetivo específico puede ser comparar la ganancia en conocimiento o en comprensión o en aprendizaje entre el grupo control y el grupo tratamiento. También un objetivo específico porque es un propósito más pequeñito, pero que está dentro de lo que yo estoy diciendo. Pero si yo además pongo el objetivo específico que es describir la percepción de los estudiantes sobre qué le pareció la clase, parece que estuviera relacionado, pero en realidad es algo que va más allá porque yo dije en mi objetivo general que lo que quería ver era la efectividad en cuanto a conocimiento de genética. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces uno incluye cuando uno le dicen, oye, pero hagas los objetivos específicos porque eso te sirve para ir delineando lo que tienes que hacer. Uno pone cosas que se le ocurren ahí y que no están como relacionadas con el diseño, con la pregunta y con el objetivo general. El entusiasmo del investigador. Ya lo comprendo, gracias. ¿Lo comprende? Yo lo atribuyo a ese entusiasmo que a veces, o que uno es medio disperso, o que uno finalmente
los objetivos específicos tienen que estar como dentro del marco, dentro de la línea del objetivo general. ¿Ya? Eso. Y cualquier duda me dicen. Y para terminar esta parte, como decía yo, formal, les quiero mostrar entonces algunos tips de marcos teóricos en lo cuantitativo, porque finalmente el marco teórico es algo que se desarrolla principalmente en lo que tiene que ver con investigaciones cuantitativas. En las investigaciones cualitativas obviamente hay un marco referencial que se llama, pero como finalmente aparece esta investigación a partir de un contexto particular, yo a eso le doy más énfasis. No quiere decir que no tenga bases teóricas, porque si yo quiero ver, no sé, describir o comprender el impacto o los significados que tiene haber sido justamente baleado durante el estallido social, obviamente, seguramente tengo algo que ver con psicología, algo que ver con, no sé, con sociología, pero parto de ese hecho específico, que si se dan cuenta no existía antes, no sé, en toda la historia de Chile y muy poco y cosas muy específicas en el mundo. Entonces, es algo tan específico que probablemente no puedo yo empezar diciendo con un marco teórico así. Se sabe que las variables que más influyen en los estallidos oculares de las revueltas son tales, tales y tales. No, probablemente no, sino que voy a empezar como describiendo el fenómeno, dando un contexto y incluyendo algunas referencias que tendrán que ver con el aspecto psicológico, sociológico, pero no es tan desarrollado en términos de justamente referencia y marco teórico, ¿ya? Entonces, el marco teórico es más bien cuantitativo, el otro es marco referencial, y entonces la primera parte que estoy diciendo acá es más que nada por lo cuantitativo, ¿ya? Y para lo cuantitativo entonces tiene todas estas funciones el marco teórico, prevenir errores de otras investigaciones. Uno puede leer otras investigaciones donde dicen que no funcionó tal cosa, que la variable aquí no se puede medir, entonces a uno le va sirviendo eso. Conduce al fortalecimiento de la hipótesis. Si es que yo tengo hipótesis, justamente la saco desde otras referencias, desde marcos teóricos que ya existen, ¿ya? Y obviamente me da un marco de referencia para interpretar mis resultados. Justamente eso también podría ser relacionado con lo cuantitativo de la comparación que hacen en el estudio que recién revisamos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se sienten unas teclas por ahí? ¿No? Bueno, ¿ya? Entonces esas funciones principalmente tiene el marco teórico, ampliar la visión del estudio, en términos de que uno a veces dice, profe, sabe que yo quiero hacer mi trabajo de titulación y estuve revisando y no hay nada investigado. Es como súper nuevo. ¿Ya? ¿De qué se trata? Yo quiero describir las preconcepciones sobre el sistema nervioso que tienen mis estudiantes. Pero ¿cómo no hay nada? No, pues en Chile no hay nada. En general en Chile no hay casi nada de nada de didáctica de la biología. Entonces, sí, pero seguramente hay en Turquía, en Inglaterra, en Estados Unidos. Y entonces uno amplía su visión, si justamente un estudio cuantitativo, amplía la visión del estudio para que finalmente uno sepa de que ya hay ciertas preconcepciones descritas, entonces a lo mejor uno puede justamente preguntarse cuál es la causa o cuál es la frecuencia de esas mismas preconcepciones acá, o a lo mejor resulta la descripción de preconcepciones nuevas, pero te sirve para eso, ¿ya? Y por eso ojalá uno haga una revisión bibliográfica de lo más amplio posible, no solamente lo que está en español, no solamente lo que está en Chile, ¿ya? Y una vez que uno hace esa revisión de literatura, también debería tener una posición teórica. Y esto a lo mejor a veces no se entiende, pero y por eso a veces algunos decimos que la ciencia no es tan objetiva, porque, o sea, los datos son objetivos, pero la posición mía seguramente tiene que ver justamente
con mi propia visión del tema, ¿ya? Entonces, una vez que yo hago la revisión de la literatura, yo decido si es que realmente voy a hacer el estudio de ver si con indagación es mejor enseñar genética. A lo mejor después que hice la revisión bibliográfica de todo lo que hay sobre estrategias de cómo enseñar genética, me da la idea de que la indagación no es lo mejor. Y entonces, finalmente, a eso se refiere con adoptar una posición teórica, en términos de que yo soy el que digo, yo creo que esta es mi hipótesis. Esto es lo que realmente creo que va a ocurrir. Ahora, independiente que después no ocurra, ahí uno también tiene que ser objetivo en decir que realmente no ocurrió, ¿ya? Pero el poquito de subjetividad o de efecto de la persona, del investigador, va en la posición teórica que adopta, ¿ya? Y bueno, estas son cosas también bastante de lo que podemos decir en términos como tips, de fuentes primarias, fuentes secundarias. Las fuentes primarias son los papers, ¿cierto? Específicamente también algún libro, las tesis. Las fuentes secundarias son principalmente las reviews, ¿ya? Que sintetizan, que analizan. Son súper buenas igual esas fuentes secundarias. De repente un review sobre un tema le hace toda la pega a uno. Ahí de repente uno tiene la suerte de que hay un review sobre el tema, de repente no, y una oportunidad que uno, la revisión bibliográfica que hace uno, además puede convertirse en un paper solo porque es tan buena tu revisión bibliográfica. ¿Ya? De repente los papers más citados son de revisiones bibliográficas, de revisiones del estado del arte, de la literatura sobre un tema. Eso. Eso, y entonces la revisión de la literatura permite detectar si existen respuestas parciales o investigaciones que ya existen en relación a lo que uno quiere hacer, ¿ya? Y entonces hoy le sirve a uno. Me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado que yo sudaba, así que no vaya a salir un paper haciendo lo mismo que yo, porque ahí muero. Yo siempre tenía que estar leyendo hasta... La idea es que justamente si uno está bien informado, hace algo, propone una pregunta o una investigación que no se ha resuelto, que no se ha contestado, ¿ya? Y claro, como uno se demora un par de años en hacer la tesis, en el intertanto puede aparecer algo justo, que es lo mismo que uno, y ahí uno cae en depresión. Pero bueno, esas son cosas de la vida del investigador, ¿ya? Eso. Revela también la posible existencia de teorías desarrolladas, con evidencia empírica, la existencia de varias teorías. Eso también lo vimos en Historia de la Biología, ¿se acuerdan? Cuando vimos, por ejemplo, que habían dos teorías sobre biodiversidad y uno se da cuenta que uno entonces como que le gusta más una que otra, ¿ya? Información sobre variables potencialmente importantes, eso también como cuantitativo tú vas a estudiar variables, a lo mejor la variable que pensabas estudiar no era la más importante y la literatura te dice que hay otras. Ahora, a lo mejor esa otra variable no la puedo medir en esta tesis de pregrado porque es muy difícil, mido otras, ¿ya? Eso. Y esto lo hemos visto, ¿o no? Recoger aquella idea relevante de la teoría, el investigador debe construir una opinión, analizar la información extraída, considerando cómo guiar las preguntas. No, pero es un poco lo mismo que estábamos viendo. Ayer analizamos eso, ¿o no? En el resumen, o en algún momento vimos cómo se organizaba la, sí, vimos una introducción. La introducción de las chiquillas. Sí, esa la vimos, ¿o no? ¿Están ahí o no? Que alguien me diga por el interno si están ahí. Sí, Bueno, muy bien. Claro, que uno justamente después tiene que hacer esto en esa introducción o en ese apartado de la tesis de uno que dura, no sé, 10 páginas, 5 páginas, tiene que hacer todo esto que estamos diciendo de como
revisar lo que existía, ver que haya conexión de nuestra investigación con eso, tomar una posición, que es decir, que yo voy a irme por el lado de los que creen que la indagación es lo importante, o no, voy a irme por el lado de los que creen que no es importante la indagación, sino que la motivación, y la indagación es efectiva porque motiva. Pero yo creo que lo que más importante es la motivación. ¿Se fijan? Ahí uno tiene que hacer un relato finalmente también, ¿ya? ¿Cuándo se ha hecho una buena revisión bibliográfica o una buena revisión de la literatura para su marco teórico en algo cuantitativo? Esto yo creo que está un poco viejo, pero a mí me sirvió, yo creo que igual sirve en términos, por lo menos uno tiene que buscar referencias de los últimos 5 años, ¿ya? Lo último, ¿no? Uno puede tener un marco referencial, una introducción donde cita cosas de hace 10 años. Uno tiene que justamente, como decíamos antes, buscar lo último para no repetir. Eh, por lo menos se revisaron 4 revistas diferentes, ¿ya? Eso también es importante. Es que a mí me gusta la no sé cuánto, y uno puro lee esa revista. No. Esto ya es más difícil, yo lo ponía ya desde que hago este curso, hace como 10 años en diferentes universidades, pero yo creo que igual es importante, yo muchas veces le paso el trabajo de título anterior a mis tesistas para que vean más o menos la estructura, cómo plantearon la hipótesis y qué tenía. En ese sentido es bueno ver libros o tesis que son como más amplias que lo que uno hace, y puede ser bueno revisar lo que hay en Curauma, lo que haya en educación. Obviamente hoy en día mucho ya está online, así que uno también puede buscar si hay tesis de pedagogía en biología en nuestra universidad, ¿ya? Eh, Algo que cuesta mucho, pero que uno debería hacer, pues, saber de quién está hablando, si cuáles son los autores. ¿Quién es el que más sabe de naturaleza de la ciencia, el que más sabe de enseñanza de la genética, o de la enseñanza o del efecto de la motivación sobre la comprensión de la ciencia, o quién es el que más sabe sobre argumentación científica? Si uno reconoce autores es porque ya algo sabe del tema. Si uno no cacha a nadie, de repente leyendo a un autor que tiene muchas publicaciones sobre eso, ya uno se hace una idea sobre el tema, ¿ya? Eso también es súper importante. De repente hay tesistas que dicen, pucha, pero es que yo soy malo con los nombres. ¿Cómo se llama ese el que tiene ese artículo? No, uno tiene que saberse los nombres, por lo menos de los más importantes, ¿ya? Y bueno, obviamente saber ya qué aspectos, escenarios, variables se han estudiado. eh, ¿Hay alguna investigación que sea muy similar con la nuestra? Eso también es, como les decía, crucial. Saber si alguien ya hizo lo mismo. Si lo hizo en España, a lo mejor todavía tiene algún valor hacerlo en Chile. Si lo hizo con estudiantes de primaria o de educación básica o de séptimo, octavo aquí en Chile, a lo mejor tiene algún interés hacerlo en secundaria o los más grandes. A veces las mismas preguntas, pero en diferentes contextos, son válidas, po. Eh, o sea, generalmente. Y también hay que tener entonces, generar un análisis crítico de lo que uno leyó. Si uno se da cuenta que ya se da cuenta que hay cosas que como parece que le dan mucho color a esto de la argumentación, o parece que le dan mucho esto a la idea, grande idea. Si uno ya tiene una visión como crítica del tema, es porque ya ha leído bastante, ¿ya? Eso en cuanto a lo cuantitativo. Eh, Mientras que lo cualitativo, como yo les decía, no tiene tanto que ver esto de revisar y saber todo lo que hay, porque, como les decía, parte de algo propio, particular, donde la teoría nos va a servir como, claro, para darle un contexto, pero no para poner a prueba hipótesis ni nada por el estilo, ¿ya? Conceptualmente nos sirve, pero no es necesario que como que se meta en el tema específicamente, ¿ya?
como que igual con lo cuantitativo uno como que se tiene que ir amoldando. Tu propia investigación se tiene que ir amoldando y como que ir llenando un espacio que no está en la literatura. Mientras que lo cualitativo no hace eso. Eh, porque lo cualitativo se supone que va a estudiar algo particular y cada cosa particular tiene su gracia en sí misma, ¿ya? La última, entonces, comparación, cantidad de literatura citada al comienzo del estudio, en la introducción, por ejemplo, sustancial, mucha, de repente en una pura introducción pueden haber 30 referencias, mientras que en lo cualitativo es poco, con suerte 10, se cita los más grandes, no sé, exponentes y algo más del contexto y nada más, ¿ya? Y un poco lo mismo, esto es simplemente un resumen de lo que ya les dije, ¿ya? Y entonces para terminar, hoy día les quería mostrar un par de investigaciones de un mismo tema, un tema que es la educación no formal, y esta es la primera, y se llama La confianza y las instituciones de divulgación, un valor fundamental para una cultura científica, hecha por María Alejandra Sánchez, ¿ya? Y este es el resumen. El resumen es muy chiquitito en esta revista, la Eureka. Pueden buscar la revista Eureka, está libre disposición. Pueden buscar la enseñanza de la ciencia, también está libre disposición. ¿Ya? Ya, para no repetirnos tanto, no sé si qué elementos reconocen del resumen, si quieren lo podemos hacer, pero qué enfoque de investigación tiene y por qué sería lo más interesante, es que se pueden dar cuenta del resumen, o si tienen alguna predicción. ¿Qué creen que es? En la próxima diapo les voy a decir qué es lo que es. A partir del análisis de dos eventos que sucedieron en un centro de ciencias en una ciudad mexicana, se invita a reflexionar sobre la necesidad de generar confianza entre los visitantes a instituciones de divulgación. Se describen los procesos de comprensión de un niño preescolar y un grupo de adolescentes en situaciones emocionales significativas, al mediar el miedo y la desconfianza entre los escuchas y los emisores del conocimiento. Se describe que el confiar en el emisor de las explicaciones científicas es un recurso ético y político necesario para fomentar una cultura científica centrada en la comprensión de los procesos de producción de conocimiento. ¿Qué tal? ¿Qué creen que es? ¿Un estudio cualitativo, cuantitativo? ¿Quali? ¿Quali? ¿Y por qué será quali? Porque, o sea, según yo, es un investigador que está inmerso como en Investigadora. investigadora, perdón. Mire, ahí está la foto. Ya, está Y inmerso. Ya, sí, porque dice al mediar el miedo y la desconfianza entre los escuchas y los emisores del conocimiento. ya. Y también porque trata de comprender los significados y los procesos que existen en estos objetos de estudio que son el niño y un grupo de adolescentes. Muy bien, Hugo. ¿Alguien no está de acuerdo con Hugo o alguien está de acuerdo con Hugo, pero por otras razones? ¿Alguien ve alguna otra señal de que sea cualitativo? Javiera Pino a lo mejor sabe porque como a ella le gusta analizar los N. ¿Cuánto, de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos? ¿Sí? ¿No? De 2 eventos. 2 eventos, muy bien. Eso ya también nos dice algo, ¿cierto? Miren, yo había ahí remarcado porque justamente me parecía de que era importante que solo tiene como 2 elementos, con suerte, en el resumen. Bueno, igual es chiquitito, pero me da la idea de que es como muy una pura cosa, que cuesta encontrar dónde está la introducción o el objetivo, dónde está la metodología y dónde están los resultados. Según yo, más o menos ahí se ven 2 diferencias, pero es complejo, ¿ya? Esto es un estudio netamente cualitativo donde la chiquilla María Alejandra estuvo un año en ese museo. Creo que era ¿cómo se llama? Es se me olvidó el nombre. Como un planetario, ¿ya?
Y esta es parte de la introducción. Como ya estamos en la hora, no sé si me alcanzan a contestar la pregunta, pero esto es la introducción, que está ahí, como está en español, yo simplemente la copié. ¿Les llama algo la atención la introducción? ¿O ven que hay coincidencia con lo que acabo de describir yo de cómo son los planteamientos de problemas de cualitativo y cuantitativo? ¿Mm? ¿Qué les llama la atención? Este es parte del marco referencial o teórico, porque está en la introducción. De hecho, tiene 8 párrafos y nada más. Eso es todo. Hace muchas preguntas. Hace muchas preguntas, muy bien. ¿Algo más? No hay Anita. citas. ¿Ah? No hay Catalina. ¿No hay qué? citas. No hay citas. Espectacular. Esta colega no quiso citar a nadie. Mala onda. Uno espera que uno lo citen para que uno pueda tener ahí otra cita. Sí, po, y eso es lo que habíamos dicho justamente de lo cualitativo. ¿Se dan cuenta? Que no estoy mintiendo. Aquí hay otra evidencia, entonces. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí porque es un estudio cualitativo, solamente les resumí algunas cosas del paper. Si quieren les subo estos papers, si no, aquí tienen el resumen. Por ejemplo, Ismael y los dinosaurios, se trata y es un relato de cómo el niño de 4 años, que fue con todo su curso ahí del jardín, todos estaban súper contentos, pero él estaba aterrado con los dinosaurios. Y finalmente una eh, de las personas ahí del museo se tuvo que quedar con él, la otra se fue con la profesora y con el resto de los niños. Y ahí hay una reflexión sobre finalmente eh, cuál es el objetivo de estos centros de visitantes, cómo se hacen cargo de este tipo de como no sé, problemas emocionales que puedan tener los visitantes, que en este caso un niño pequeño, pero en otro caso puede ser otro. ¿Ya? Y bueno, aquí era un extracto también de la metodología, donde dice ahí entrevista en profundidad, entrevistas estructuradas, también habla de etnografía. Entonces, cuando uno habla de etnografía, seguramente es porque el investigador estuvo metido en el contexto que está estudiando por mucho tiempo y totalmente metido en el asunto. ¿Ya? Eso, y entonces para ir terminando, ahí tenemos otro, que es de otro museo, ese era un museo mexicano, este es un museo boliviano, y aquí, ya para hacer la historia corta, se los voy a describir yo, pero ustedes pueden revisarlo también ahí en el PPT, es otra aproximación, ahí están viendo por ejemplo, cuánto aprenden los niños de la visita, cómo hacer las visitas, si hacerla de forma tradicional o si hacerla, en este caso, de forma indagatoria, ¿ya? Y entonces la pregunta ahí tiene que ver no con describir lo que le pasó a la gente cuando fue para allá y reflexionar sobre eso, sino que tratar de ser súper objetivo y preciso en cuanto si aprenden o no aprenden y cuánto aprenden, si aprenden más con un tipo de descripción o con otro, ¿ya? Aquí habla primero entonces sobre lo que se hizo, aquí tiene después los resultados y después una conclusión, ¿ya? En este caso no hubo mucha introducción en el resumen. Y aquí tenemos nuevamente la introducción y para hacer la historia corta, lamentablemente, aquí podemos ver pues, gran cantidad de referencias que apoyan que lo que estoy diciendo, porque digo, aquí miren otra más. ¿Sí? O sea, en este par de extractos ya tenemos por lo menos 5 o 6 referencias. ¿Ya? Uno se cita a otro, generalmente entonces como para ir enmarcando su investigación. ¿Ya? Y obviamente aquí tenemos los análisis estadísticos. Hay 2 análisis estadísticos que salieron significativamente diferentes, otro que no salió, pero este es el porcentaje de niños alerta, niño alerta y niño atento, algo así, de niños alerta y niños atentos.
Y se ve que en los que son indagatorios, principalmente se caracteriza por hacerle preguntas a los niños cada vez que están en una exhibición. Son mucho más que los que solamente habla el monitor, ¿ya? Así que ahí tienen algunos tips para responder por qué es un estudio cuantitativo. Y para terminar, me quedan 3 minutos y obviamente si tienen alguna consulta, duda, este es el trabajo que deberían analizar, que yo les subí el planteamiento del problema o la introducción, son 2 páginas. Aquí tenemos el título. Igual podrían decirme qué les parece el título. Se llama Abriendo la caja negra del aula de ciencias. Un estudio sobre la relación entre las prácticas de enseñanza del cuerpo humano y las capacidades de pensamiento que se promueven en alumnos de 7º grado. ¿Ya? Hecho por Melissa Furman, que sale muy chiquitito los nombres. Y ahí tenemos a Melina Furman. Melina Furman, grande amiga personal. Tiene unas charlas TED muy buenas y pueden verla. Tiene varios libros también. Ella es neurobióloga y didacta de la biología. Dígame, ¿alguien quería consultar algo? Y es argentina, y trabaja en Argentina, y ustedes lean este artículo porque van a ver que están peor que nosotros, o por lo menos igual. Es más o menos complejo el escenario argentino de las escuelas primarias, donde en 7º grado, ya como escuela middle school, ¿ya? Lo que les voy a pedir, bueno, ya pueden meterse al aula y lo que se les pide entonces es que más o menos analicen el marco teórico o la introducción, que analicen las preguntas que propone Melina y su grupo y algo más que no me acuerdo. Pero son 3 actividades, ¿ya? Hay un archivo PDF que solamente son las 2 páginas y hay un archivo que es el paper completo, si lo quieren ver. Pero las actividades se pueden hacer simplemente leyendo las 2 primeras páginas, ¿ya? Como para analizar un artículo nuevo, 2018, en una revista Easy Web of Science, índice de impacto no sé cuánto, pero una revista buena, de un contexto que a ustedes les puede interesar, enseñanza del cuerpo humano, y tiene algo interesante porque ella dice que el estudio es mixto. Traten de ver por qué ella dice que es mixto, o si le creen que es mixto. Yo le creo que es mixto, pero igual es interesante analizarlo. De leer el resumen a lo mejor parece más cuantitativo que mixto. ¿Qué parte es la cualitativa? Eso es interesante preguntárselo. ¿Ya? Eso sería. Vamos a dejar de grabar y estoy abierto a consultas.